Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan?
Buenos días. Buenos días, joven. ¿Me escucha? Pero, por favor, ¿se me escucha? Ahora me escucha mejor. Ya. Ok. Vamos a comenzar. ¿Cómo están? ¿Están listos? Ya, ok. Hemos trabajado esta percepción, ¿correcto? Hemos terminado la percepción. Ya, claro. Hemos trabajado esto. Nos hemos quedado aquí. Podemos terminar esto también. ¿Ven? ¿Sí? Chicos, vamos terminando hasta aquí. Ahora me escuchan mejor. A ver. Ahora, 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 ahora. Yo sí los escucho. A ver, pueden hablar para ver. A ver, No se pueden. escucha, Miss. Se escucha, Miss. ¿Me escucha, Miss? Sí se escucha, Miss, no se preocupe, todo está bien. Sí se escucha, Miss, pero bajo. Comenzar. Ya. Ah, ya, me estaba confundiendo entonces. Son el 103. Ya, sí, me estaba confundiendo. 103.
Perdón, chicos, estaba hablando y el micrófono. ¿Ahora me escucha? Sí, Miss, ahora sí se le escucha. Ah, ya, ok. Hoy vamos a hablar de memoria semántica, que es aquella donde se conservan los significados. Como les decía, ahí están todos nuestros conceptos, todo nuestro conocimiento se almacena en nuestra memoria semántica, ¿no? Se almacena en nuestra memoria semántica. Entonces, es muy importante saber cómo almacenamos en tu memoria semántica. Por ejemplo, ¿cuántos temas en total tienes que saber para el examen? 60 mis. 66. Y no se le escucha. No se escucha nada. Profesora, no se le escucha. 66 temas. Entonces son 60. No les escucho lo que hablan ustedes, pero a ustedes sí los escucho. Si pueden escribir, por favor, por el chat. Miss, no se le escucha. No, no les escucho yo a ustedes. Ya, por favor, escriban por el chat, no les puedo escuchar. ¿Ya? Entonces les decía, chicos, mm, escuchaba. Mm, Sí, dime. ¿Ahora me escucha? ¿Se me escucha bien? Profesora, Ahora, no, Sí, no les mis. escucho yo. Por favor, háblame por el chat. Gracias. Ya, ya, perfecto. Entonces les decía que esta memoria semántica es donde almacenan todos sus conocimientos. En este caso, por ejemplo, los 66 temas que tienen que recordar para su examen están almacenados en esta memoria semántica. ¿Ok? Y lo hacemos a través de proposiciones. Las proposiciones te van a servir a ti, por ejemplo, para aprender y conocer enunciados que puedan ser juzgados como verdaderos. Tú puedes aprender a través de esos enunciados, ¿sí? Ya hicimos esto, dice. ¿Hicimos esto? Esto, no. Ya, no. Ya. Pongamos que de cero, no hicimos nada ya de esto, así que atentos. Entonces, cuando hablamos de proposiciones, almacenamos enunciados a través de verdaderos y falsos, ¿no? Por ejemplo, como les decía en la clase pasada, chicos, ¿cuántas etapas tiene la memoria? ¿Tiene 5 o tiene 7? ¿Cuál es verdadero y cuál es falso? Sí, ¿no? O la psicología es una ciencia, ¿verdadero o falso? Verdadero, mis. Verdadero. Entonces, esas son las proposiciones que nos ayudan a nosotros a almacenar información. También otra manera de almacenar información es a través de nuestra memoria semántica con imágenes. Las imágenes son muy importantes. Yo les decía, por ejemplo, ustedes en tema anatomía, les es mucho más sencillo almacenar información a través de imágenes, ¿no? Con el tema del curso de anatomía, ¿no? Los atributos físicos, la estructura espacial, la información
es almacenada a través de imágenes y es mucho más sencillo. Yo les decía, si no han escuchado eso de la lectura fotográfica, pues la lectura fotográfica es justamente esto, la explotación de tu memoria semántica a través de las imágenes, ¿no? A través de las imágenes. Por otro lado están los esquemas. Los esquemas son estructuras de conocimiento abstracto que finalmente organizan grandes cantidades de información. ¿Ok? Memoria episódica. En la memoria episódica se almacenan, pues, todos los hechos que tienen un significado personal para nosotros. Todos los hechos que tienen significado personal, ¿no? Por ejemplo, tus vivencias, tus emociones, tus mejores experiencias en familia, también las peores, todas se almacenan en esta memoria episódica, ¿no? Por eso lo pongo ahí un álbum de fotografías, es como un álbum de fotografías donde todo vas almacenando, ¿no? Y por otro lado está la memoria procedimental. Esta es la memoria, perdón, la manera de almacenar en nuestra memoria semántica, pero a través de recuerdos bajo la forma de prescripción, ¿no? Por ejemplo, si un ciclista desea alcanzar mayor velocidad, sabe que debe encorvar un poco la espalda hacia adelante y pedalear con mayor fuerza, ¿no? En nuestra memoria se almacenan pues, los recuerdos bajo la forma de prescripciones, ¿no? Los recuerdos de procedimientos que se representan como reglas de condición-acción, ¿no? Llamadas también producción, ¿no? Las producciones, chicos, especifican lo que se debe hacer en ciertas condiciones, básicamente, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver cómo nosotros almacenamos en forma de prescripciones. Por ejemplo, las enfermeras. Para colocar una ampolla o vacuna hay un procedimiento que respetar, pero ustedes han visto que ellas lo hacen ya muy rápido. ¿Por qué? Porque muchos de nuestra memoria procedimental se convierte como un hábito. Todo se convierte en un hábito y estos procedimientos ya casi se realizan automáticamente al practicarse constantemente. Conducir, por ejemplo, un auto. El chofer no está, tengo que dar primera, segunda, no está contando. Ya lo hace de manera casual, automática, ¿no? Porque se debe a su práctica constante. Los malabaristas, acá que les pongo, por ejemplo, ellos también, ¿no? Han desarrollado una gran memoria procedimental porque siguen ciertos pasos para poder ejecutar dichos movimientos con gran destreza, habilidad, ¿no? ¿Ok? ¿Dónde se ha almacenado esto? En nuestra memoria procedimental. Por otro lado, tenemos... ok. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguna consulta? Ok. ¿Qué pasa cuando ingresa la información? Esto se va a mi memoria sensorial. Estando en mi memoria sensorial, si yo he tenido una atención selectiva adecuada, esta información va a pasar a mi memoria a corto plazo. Estando en mi memoria a corto plazo, si yo he tenido un repaso y una codificación, esta información va a pasar a mi memoria a largo plazo. ¿Sí? Y cuando yo quiera recuperar, esta información va a ser recuperada nuevamente. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estando la información en memoria sensorial, puede olvidarse por decaimiento? O estando en mi memoria a corto plazo, se puede olvidar por interferencia de decaimiento. Incluso la información que está en tu memoria a corto plazo puede ser olvidada, puede ser por interferencia o falta de recuperación, ¿no? Entonces, estas son de alguna manera, la manera en que se esquematiza este proceso de la memoria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, chicos. Ahora vamos a hablar de vocación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda?
Listo. Ahora vamos a hablar de la evocación. Evocación. Consiste en traer a la conciencia toda la información almacenada. Este proceso es por el cual nosotros reproducimos de manera parcial o total. Puede ser voluntaria, como puede ser involuntario o espontáneo. Cuando es una evocación voluntaria, básicamente consiste pues en hacer un esfuerzo deliberado y consciente para recuperar el material que necesitamos buscar, básicamente. Y entonces una evocación involuntaria, digamos que el recuerdo aparece sin haberle hecho un esfuerzo deliberado, ¿no? Si es una evocación voluntaria, por ejemplo, resolver un examen de admisión es evocación involuntaria. ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Voluntario, voluntario. Resolver un examen de admisión. No lo puedo escuchar mientras estoy parando, pero sí lo puedo leer. Ya, voluntaria, ¿no? Correcto. Voluntaria. ¿Por qué? Porque hay un esfuerzo de, de recuperar la información para responder las preguntas. Muy bien. Mm, Pero imaginemos, por ejemplo, que mientras estabas jugando fútbol con un grupo de amigos, recordaste inesperadamente la escena de, no sé, tu novela favorita. A los chicos. Todo el mundo en sitio. Recordaste todo el mundo en sitio. ¿Qué tipo de vocación sería esa? ¿Voluntaria o involuntaria? ¿Qué me dicen? A ver. Involuntario, correcto. Involuntario. Por ejemplo, escuchar un chiste, ¿no? Y luego de unos minutos recordar otro chiste con la misma temática. Sería una evocación voluntaria o involuntaria. Escuchas un chiste y luego de un momento vuelves y te recuerdas de un chisme similar. Tiene a tu memoria ese chiste. Involuntaria, porque no es algo que lo estabas esperando, ¿no? Que tú lo decías. O cuando un profesor le dice a su alumno, Juanito, por favor, ¿me puedes recitar la primera estrofa del poema Masa de César Vallejo? ¿Qué le está pidiendo su profesor? ¿Es una evocación voluntaria o involuntaria? Voluntaria. Muy bien, correcto, correcto. Después pasamos a reconocimiento. El reconocimiento consiste en darnos cuenta que el contenido que aparece en nuestra conciencia pertenece a nuestro pasado. Este es reconocimiento. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un estudiante universitario recuerda así sus primeras vivencias universitarias, ¿no? Dice, mientras caminaba en la ciudad universitaria de la UNEVAL, recordé cuando fui ingresante. A muchos compañeros cachimbos, los estudiantes de los últimos años, les dieron la bienvenida arrojándolos en las frías aguas de la piscina. Mejor que de lo que te corten el cabello, ¿no? Eso sería en la etapa de reconocimiento. ¿Qué está pasando aquí? El sujeto evoca vivencias que sabe y es consciente que pertenecen a su pasado, que son parte de su historia personal, ¿no? Eso es reconocimiento, ¿ok? Pero cuando realizamos esto, entonces llegando casi a la última etapa de la memoria, que llamamos localización, ¿no? Después de reconocer, ¿qué hacemos? Localizamos.
Localización. ¿Cómo? Consiste pues básicamente en ubicar el recuerdo en el espacio y en el tiempo. ¿Ok? En el espacio y en el tiempo. O sea, si ustedes ven en la pregunta, fechas, meses, días, estamos hablando de ¿qué? De localización. ¿Estoy de acuerdo, chicos? ¿Están de acuerdo? ¿De qué estamos hablando? De localización. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? Ok, ahora vamos a hablar de las alteraciones o patologías de la memoria. ¿Ya? Ahí tenemos, chicos, dentro de las alteraciones de la memoria, a las amnesias, ¿no? Las amnesias es la pérdida parcial o total de la memoria que pueden producirse en dos niveles. Pueden ser amnesias orgánicas como amnesias afectivas. Si son amnesias orgánicas, estamos hablando cuando el trastorno de memoria es consecuencia de una lesión cerebral, ¿no? También una amnesia afectiva es cuando está producida por una situación vivida por un sujeto cuyo cerebro no presenta, cuyo cerebro no presenta lesiones. ¿Ya? A ver, vamos a un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, ya. A ver, vamos a un ejemplo. María ha tenido un accidente junto a su familia y ha perdido el conocimiento. Al llegar al hospital y despertarse en este, no puede recordar nada y le duele fuertemente la cabeza. El médico le informa a sus familiares que ha tenido un TEC, un traumatismo cefalocraniano, ¿no? Producto del accidente. Ella está teniendo ¿qué tipo de amnesia? ¿Orgánica o afectiva? Según es, ¿cuál de los niveles? Muy bien, orgánica. Correcto. A ver, entonces, Roberto ha tenido un accidente automovilístico junto a su familia, en la cual antes de perder el conocimiento vio fallecida a su mamá y a su menor hija. Luego de esto él se desmayó. Ahora que ha despertado en el hospital, dice no recordar nada. ¿Qué tipo de amnesia ha tenido? Afectiva, ¿no? O sea, un hecho, una vivencia, ¿no? Algo que presenta este tipo de... Ahora, tenemos dentro de esas, del grupo de las amnesias, tenemos varios tipos de amnesia, ¿no? En este caso tenemos a la amnesia anterógrada, que es la que implica la incapacidad de fijar aprendizaje después de iniciar una patología, ¿no? Puede ser un accidente, puede ser una enfermedad, puede ser un traumatismo craneano, ¿no? Esos son los tipos de amnesias, ¿no? Que podrían darse por esos factores. Y la retrógrada es la incapacidad de buscar información en sucesos bien establecidos antes del inicio de la patología, ¿ya?
ejemplos. Ustedes me dicen cuál es, ¿ya? A ver, un paciente puede denominar sin error una figura, pero 3 minutos después será incapaz de decir de cuál se trataba o reconocerla. La persona es incapaz de adquirir información nueva. ¿Qué tipo de amnesia tiene? ¿Anterógrada o retrógrada? Ujú. Muy bien. Anterógrada. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Un paciente con traumatismo craneal, luego de un estado de coma de 7 semanas, no puede recordar acontecimiento alguno sucedido 2 años antes del traumatismo. También presenta una ausencia considerable de sus recuerdos hasta la infancia. ¿Qué tipo de amnesia tiene? ¿Anterógrada o retrógrada? Correcto. Muy bien. Por otro lado, en esta misma línea de las amnesias tenemos a la hipermnesia y a la dismnesia. La hipermnesia, chicos, es una exaltación morbosa del recuerdo. Es decir, se evocan detalles de experiencias insignificantes para la interacción y desarrollo personal. ¿Ya? Dentro de las hipermnesias hablamos de la exaltación del recuerdo. Normalmente esto ocurre en casos con personas o pacientes que tienen trastornos. Trastornos, por ejemplo, el trastorno maníaco es un trastorno que tiene dentro de los criterios diagnósticos de hipermnesia. Estas personas de repente notan detalles que tú y yo no hacemos caso, ¿no? Y refieren estos detalles con mucha firmeza y preocupación, ¿no? Por ejemplo, ellos notan mucho lo que se les está cayendo el cabello, ¿no? Por ejemplo, pueden observar incluso y con detalle mantener un número controlado de cuántos cabellos se les cae el día. Recuerdo que, ¿no? Cuando los que vamos a ser psicólogos alguna vez tenemos que hacer prácticas. ¿Ahora me escuchan mejor? ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Ahí, ok. A ver, entonces yo les decía que lo que van a hacer futuros psicólogos acá, enfermeros, médicos, todos vamos a tener un psiquiatra. Tenemos que ir de parte de nuestro curso. Y yo tenía un paciente ahí maníaco que se contaba los cabellos que se le caían, ¿no? Eh, Era una mujer, aproximadamente 50, 55 años, ¿ya? Ella tenía un trastorno maníaco ya diagnosticada y ella, por ejemplo, todas las veces que yo iba a visitar, esta visita médica con el psiquiatra, ella me decía, doctorita, ya se me han caído 8 cabellos. ¿A usted no se le cae? ¿A usted no se le cae? Me decía, ¿no? Y evidentemente al día siguiente, sí, tenía un detalle de cuántos cabellos se le habían caído por día, ¿no? Después, incluso, me acuerdo que en una oportunidad le jaló el cabello a uno de sus compañeros de cuarto, ¿no? De sus compañeras, perdón, de cuarto, ¿no? Y contó cuántos cabellos se le arrancó, ¿no? O sea, son cosas realmente que yo no experimentado, ¿no? Y el paciente maníaco pues se fija con bastante minuciosidad situaciones como estas, ¿no? ¿Ok? Por otro lado, tenemos a las disnesias, que es esta incapacidad para lograr fijar nuevos aprendizajes o evocar sucesos que antes recordaban con facilidad y rapidez, ¿no? Las personas que tienen disnesia, básicamente, son personas que tienen cuadros psicóticos, depresivos, ansiosos, ¿no? Porque lo que pasa es que ellos sí pueden fijar nuevos aprendizajes, sino que les cuesta mucho trabajo e incluso recordar algo con facilidad de rapidez es muy difícil, les cuesta mucho, pero sí lo pueden hacer, o sea, no es que no lo pudieran recordar, por ejemplo, en la casa donde vivían, cómo llegar a esto, lo pueden hacer, pero les cuesta bastante recordar esa información, ¿no? Les cuesta bastante.
¿Ok? Eso es una disnesia. Por otro lado, tenemos a las paramnesias o alteraciones cualitativas, ¿no? Las paramnesias, chicos, son falsos reconocimientos de informaciones y experiencias de la realidad, ¿no? Que son presentadas bajo dos modalidades, ¿no? Tenemos a la modalidad del fenómeno de lo ya visto, que esa persona suele recordar como conocido un lugar, persona, objeto o situación que no había vivido o del que no se había tenido conocimiento por observación directa ni por descripciones anteriores, ¿no? Ese es el ya visto o déjà vu, ¿no? Y el nunca visto o jamais vu se presenta cuando la persona ni aun observando directamente un objeto, lugar o persona o situación que le eran conocidos con anterioridad. No puede recordar. Ah, yo les he puesto ahí, ¿no? Por ejemplo, esos comentarios de caramba, me parece que esto ya lo he oído antes, ¿no? Eso sería un déjà vu o un jamais vu. ¿Qué me dicen? ¿Qué es? ¿Un déjà vu o un jamais vu? Correcto, eso sería un déjà vu, ¿no? Imaginemos que estamos en clase presencial, ¿no? Imaginemos que estamos en clase presencial y alguien en ese momento se para del aula y me dice, profesora, yo a usted ya la conozco. Esta clase ya la desarrollamos. ¿Por qué me está repitiendo? Y realmente es la primera vez que estoy dando clases presencial con ustedes. Eso está ocurriendo. Un momento. Ok, chicos. Entonces, si él en este momento les decía, ¿no? Me dice eso, sería un déjà vu. Pero imagínense un caso de jamais vu. Imaginemos que un estudiante se ausentó de nuestro país por 7 años. Al retornar a su casa expresa con asombro y extrañeza que por un momento le pareció que esa casa no era la suya. Sin embargo, es la misma casa donde vivió hasta que se fue de viaje. Eso sería un jamais vu o un déjà vu. Un jamais, ¿no? Correcto, eso es un jamais. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí de las alteraciones de la memoria, chicos? ¿Alguna duda? Ya, excelente. Ahora vamos a hablar de hoy, ¿no? Chicos,
¿Qué dicen ustedes? ¿Olvidar es necesario? ¿No me gustaría olvidar nada? A nadie. Algunas, las cosas para el examen, sí, pues no quisiéramos olvidarlas, ¿no? Pero olvidar es un factor esencial. Para que tu memoria funcione bien y no nos volvamos en el intento, ¿no? De repente perdamos la cordura, ¿no? Dice, es importante olvidar, ya que la capacidad de olvidar detalles triviales acerca de las experiencias y los objetos nos permiten a nosotros elaborar abstracciones y generalizaciones, ¿no? Entonces, olvidar es un factor sumamente importante, ¿no? Imagínate que no pudieras olvidar ni con qué personas te cruzaste, ni los detalles de las pistas que viste, los colores que caminaste, los rostros que viste. ¿No creen que sería súper fastidioso? Evidente sí. Por eso es que nuestro cerebro es tan sabio en la naturaleza de nuestra inteligencia humana que olvidamos cosas no importantes para nosotros, ¿no? Y hay algunas causas que están relacionadas con el olvido, algunas causas relacionadas con el olvido. La primera causa relacionada con el olvido es la represión, ¿no? La teoría nos dice que según el psicoanálisis, nosotros olvidamos como consecuencia de un mecanismo de defensa que utilizamos inconscientemente cuando ciertos contenidos, recuerdos, nos generan tensión o angustia o alguna ansiedad, o nos resultan sumamente vergonzosos, ¿ya? Por ello se ponen, digamos, fuera de conciencia algunos contenidos para aliviar y disminuir las tensiones. Algunos eventos, por ejemplo, de violencia en niños víctimas de violencia han sido olvidados. Ellos, su cerebro ha olvidado, los ha reprimido. Porque estos recuerdos generan ansiedad, generan tensión, generan angustia. Entonces, es una causa de su olvido por represión. Incluso las víctimas de violencia interfamiliar olvidan por represión, ¿no? Incluso tú, cuando estás muy ansioso, no sé si les ha pasado, estás muy estresado, muy cansado, tú te olvidas. Tu mamá te mandó a hacer algo, o de repente es parte de tu día a día, pero te dijeron, Juanito, no te olvides de apagar el arroz. Y no sé, estás haciendo tu tarea tan, o estás jugando, estás tan que te olvidaste, ¿no? Se olvida, ¿no? Lo olvidamos por represión, por un estado de ansiedad, por un estado de angustia, ¿no? Es un motivo por los cuales estamos olvidando, ¿no? ¿Ok? Ejemplo de examen pasado, ¿no? Dice, un estudiante que siente temor de ir al dentista olvidó la cita fijada una semana, con una semana de anticipación, a pesar de que sus familiares le recordaron ese mismo día. ¿Qué está pasando con este joven? ¿Por qué ha olvidado la cita? La causa, pues, fue el olvido, ¿no? Por este temor excesivo que tenía el joven al dentista, ¿no? Por esa razón, mejor era olvidar la cita para aliviar la tensión y la angustia interior, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Otra causa del olvido se llama el decaimiento de la huella, que básicamente está relacionada con el proceso de almacenamiento de información que genera pues, un conjunto de cambios en el sistema nervioso que se presentan a la memoria personal. Esto es lo que se denomina la huella amnésica o el grama, ¿ya? Esta huella amnésica o engrama supone pues mecanismos filosóficos que subyacen en el almacenamiento de la información y estructuras cerebrales encargadas de dicho almacenamiento. ¿Ok?
¿Quién estudió esto? Les comento que el decaimiento de la huella fue un estudio realizado por Ernest Ebbinghaus, quien realizó un estudio científico del olvido y descubrió pues que la mayoría de los conocimientos que se olvidan rápidamente al cabo de los primeros días de haber sido aprendidos. Pero el recuerdo de la información se queda y decrece de manera más gradual. Eso pasa en el decaimiento de la huella. Por ejemplo, María y Juanita son dos hermanas, que actualmente una es médico y la otra es abogado, pero cuando eran niñas tenían un concurso entre ambas. El concurso trataba quién recordaba más países del mundo rápidamente. Siempre ganaba Anita, la médico, y Juanita siempre se quedaba un poco triste por no poder llegar a la meta. ¿Por qué ellas habrán olvidado ahora en la actualidad todos los países que antes recordaban con facilidad? ¿Por qué causa del olvido? ¿Por represión o por decaimiento de la huella? Por decaimiento de la huella. ¿Por qué habrán olvidado? Por el tiempo. No les escucho, chicos. Sé que están hablando, pero no los puedo escuchar. Decaimiento de la huella. O sea, ellas, como ya no es parte de su día a día esa información, porque una se dedica a la medicina y la otra a la abogacía, pues no están en contacto práctica, ¿no? Entonces se olvidaron. Pero sí se recuerdan alguna información, pero no toda y menos ahorita, ¿no? Ok. ¿Está claro, no, chicos? La otra causa del olvido se llama la interferencia para recuperar información. Sí, dígame, ¿cuál es tu punto? Es el denominado fenómeno de tenerlo en la punta de la lengua. La imposibilidad actual de recuperar el material que existe en nuestra memoria debido a que es difícil encontrar. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Te pido una información, no la sabes, ¿no? Te es difícil recuperar. Esto ocurre, ¿saben por qué? Porque hemos almacenado en desorden, ¿no? Por eso es importante. Cuando, por ejemplo, tú buscas algo en un USB y todo está mezclado, ¿lo ubicas o no lo ubicas el documento? Te va a demorar más tiempo, ¿no? De repente lo ubicas, pero después de mucho tiempo. Lo mismo pasa en esta incapacidad para recuperar, ¿no? Por ejemplo, si queremos recordar los nombres y apellidos de los compañeros de colegio primario, recordamos mejor a los primeros y a los últimos de la lista. En este caso es probable que la información más reciente haya sido bloqueada por la información. Perdón. Este es un ejemplo de interferencia. Entonces, la incapacidad de recuperar es no poder decirlo, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá está. Profesor le pregunta a su alumno, en una clase a sus alumnos, ¿cómo se llama la época incaica a los miembros del Ayu? ¿Cómo se llamaba la época incaica a los miembros del Ayu? Entonces, eso, por ejemplo, es esa incapacidad para recuperar si yo no lo puedo decir, ¿no? Y dices, yo lo sé, profesor, yo lo sé. Y enseguida un alumno completa con firmeza la respuesta, ¿no? Son los runas, ¿no? Eso, por ejemplo, que está haciendo referencia a esa incapacidad que ha tenido los demás de recuperar, porque sí lo sabían, pero no se recordaban el término exacto, ¿no? Y eso ocurre porque almacenamos en desorden, ¿sí? Lo ideal es que almacenemos todo en orden, ¿no? Todo en orden. ¿Ok? La otra es la interferencia. La interferencia, chicos, se olvida por básicamente cuando el material obstaculiza el recuerdo del otro y eso va a depender del material que olvidamos, ¿no? La interferencia puede ser retroactiva o proactiva. Si es una interferencia retroactiva, es cuando no se puede recordar el material antiguo porque el material nuevo lo obstaculiza. Y la proactiva es cuando no se puede recordar el material nuevo porque el material antiguo lo obstaculiza.
¿ya? Vamos por ejemplo, ¿no? Actualmente ya no recuerdo con precisión el argumento y los personajes de la obra de Todas las Almas, de José María Arguedas, que leí hace un mes, pero en estos momentos sí puedo darles una exposición del análisis de la obra de la ideología de la política de José Carlos Mariano, porque los contenidos, los recuerdos, con mucha claridad que hace un par de días terminé de revisar, que es un par de días terminé de revisar. ¿Eso es una interferencia retroactiva o proactiva? Correcto, retro. En cambio, la interferencia proactiva, por ejemplo, sería, imaginemos que hay un grupo de chicos que ya llevan un año aprendiendo a hablar inglés. Sin embargo, cuando quieren hacerlo con fluidez, incluso hacer bromas entre ellos, no lo pueden lograr, ¿no? Se traban, se equivocan, de ahí que optan por hablar castellano, idioma materno que aprendieron durante su infancia. Entonces, ellos están teniendo una interferencia proactiva o retroactiva. Correcto, una interferencia proactiva. Ujú. Muy bien, chicos. Ha estado fácil, ¿no? Este tema es fácil. Hemos resuelto las preguntas. Vamos a resolverlas, ¿sí? Listo. Ya está. A ver, ¿ya lo resolvieron? Pregunta número 8. Juana se prepara para su examen. Misión. Ella repasa su material por primera vez. ¿Qué pasa si no ejercita lo repasado? ¿Cuánto es el tiempo aproximado que persistirá en su memoria a corto plazo? De 1 a 2 segundos, de 15 a 20 segundos, entre 20 y 30 minutos, de 1 a 2 minutos, de 15 a 20 minutos. Chicos, B, de 15 a 20 segundos. Lucía tomó en cuenta haber estado antes en el parque de diversiones con sus amigos. Lo antes mencionado conceptúa. 2. Lucía
Tomó en cuenta haber estado antes en el parque de diversiones con tu familia. Lo antes mencionado, concepto A, reconocimiento. ¿Mm? 3. ¿Cuál es el proceso de la memoria que incluye la percepción? Codificación es un proceso de la memoria, ¿verdadero o falso? Falso. Recuperación es un proceso de la memoria, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no? Reintegración es uno, no, tampoco. Solo hay dos procesos, almacenamiento y reconocimiento. Claro, ya lo saca por descarte, ¿no? 4. Conversó con su amigo y de pronto tomó conciencia de que es la hora de tomar. Esta acción define a correcto, educación voluntaria. Bien. Al observar a un niño, recuerdo mi infancia. Ello implica una evocación. 5, 5, ya estamos 5. Involuntario. El recordar nuestro aniversario del afecto que nos profesamos es determinado y recordado por memoria episodio. 7. Al mirar una fotografía, Romino se da cuenta de que las personas de dicha imagen son sus compañeros de profesión, que fue tomada en Huaraz en el año 2011. Las etapas descritas son, respectivamente, reconocimiento y localización, ¿no? César camina por la calle con dirección a su casa, pero le llama la atención ver el partido de su equipo favorito en la televisión de un restaurante. Entonces, en él se ha suscitado una, correcto, una atención espontánea. Pues están excelentes, ¿ah? Para el tema de memoria. 9. Alexander está estudiando con el televisor encendido. De pronto se apaga y ello lleva a verlo para señale el factor que ha influido en dicha atención. Intensidad del estímulo, ¿no? 10. Sofía oye una canción por primera vez y va registrando la música y compases de dicho ritmo. La etapa que se está describiendo se denomina correcto. Muy bien, chicos. Hasta aquí alguna pregunta de memoria o alguna pregunta que tengan para su examen el día de mañana, para el día domingo. Quizás, si veo que con el problema de la cámara. Ahí está. Ya. Ya, vamos a hacer algo. Mira, nos queda media hora de que de repente no podemos trabajar esa media hora para hacer un repaso al final de los temas. No sé si están de acuerdo. Y así ya pues ahorita los libero, están más tranquilos. No, memoria no viene en el primer examen, chicos. No viene en el primer examen, así que no se preocupe. Solo va a venir hasta percepción. ¿Ya? Un repaso. Ya, ahorita hacemos un repaso. Como les decía, lo dejamos este repaso para la
para el próximo examen, igual que hicimos el balota de preguntas, ¿no? ¿Dónde está? Primer tema, entonces vamos a hacer un repaso a pedido de sus compañeros. Ahorita sí. Ya, ahorita estoy cargando las diapositivas un ratito. Ya las tengo. Ya. El primer tema que vimos, chicos, psicología como ciencia, no se olviden, ¿no? Habíamos dicho que la psicología es una ciencia, sí, correcto. Que tiene que tener tres requisitos para que sea una ciencia. Tiene que tener un objeto, no se olviden, un campo de acción y métodos, ¿no? Tres requisitos. Si tiene esos tres requisitos, es una ciencia. En este caso, la psicología es la ciencia que estudia la vida psíquica y la vida mental del hombre, ¿no? La psicología es la ciencia que estudia los procesos psíquicos de la personalidad a partir de su manifestación externa, ¿no? Les dicho, tenemos tres característicos o requisitos para considerar psicología una ciencia: objeto de estudio, campo de acción y métodos. Los métodos pueden ser descriptivos, como también pueden ser experimentales, ¿no? Si es descriptivo, pues estamos hablando de aquellos que nos permitan a nosotros con básicamente recopilar información, ¿no? Puede ser a través de la observación naturalista, clínica, estudio de casos, ¿no? Aplicación de encuestas y cuestionarios, ¿no? Por otro lado, tenemos a los métodos experimentales, que son aquellos en los que el investigador altera de alguna manera sistemática una condición, una situación artificial con el propósito de observar qué efectos tiene sobre el fenómeno de estudio. Tenemos variables, no se vayan a olvidar, independiente y dependiente, que son partes de este método experimental. Siempre recuerden que la variable independiente modifica la variable dependiente, no se vayan a olvidar eso. Variable independiente modifica la variable dependiente. Tenemos 4 objetivos de la psicología: describir, explicar, predecir y controlar, ¿no? ¿Cuáles son los procesos psicológicos? Son 3: procesos cognitivos, procesos afectivos y procesos conativos volitivos. Acá está mal, ¿no? Son 3: cognitivos, afectivos y conativos volitivos. ¿Ok? ¿Cuáles son las características que tienen que cumplir estos procesos psicológicos? Básicamente, que tienen que ser subjetivas, que tienen que tener una base biológica, que tienen una influencia social y cultural y que se relacionan entre sí. Por otro lado, hablamos de las áreas de acción de la psicología, ¿no? Por estudio, por aplicación. Por estudio, psicología experimental, fisiológica, cuantitativa, psicología de la personalidad, social y de educación. Y por área de aplicación, clínica, no te vayas a confundir, salud mental, psicología organizacional, psicología jurídica, psicología pública, psicología educación. ¿Ok? Acá están las escuelas psicológicas, que lo vimos en clase. De esto mucho no viene, ¿ah? Más lo que podría ser que venga, yo estoy segura que va a venir de acá, de bases socioculturales y desarrollo humano, porque lo que está elaborando el balotario, vi que hace tiempo no les viene preguntas ni de bases socioculturales ni de desarrollo humano. Entonces, algo me dice que van a venir de esos temas. Entonces, yo les digo que repasen los temas, ¿no? Recordar que la socialización es un proceso en el cual asimilamos experiencias sociales,
a lo largo del desarrollo genético, que finalmente nos permiten a nosotros adquirir características esencialmente humanas, ¿no? Y adaptarse a un medio social, ¿no? Estas características, ¿no? Pueden ser individualizadoras, puede ser homogenizadora. Cuando es individualizadora se refiere a que es única, porque cada uno de nosotros experimentamos de manera única, ¿no? De manera única. Y cuando dice homogenizadora, pues se refiere al grupo social, ¿no? Al grupo social. Ahí ya se ubican, chicos. Si es dinámica, recuérdense que es relación al tiempo del contenido de mecanismos, ¿no? Puede ser por contenido y puede ser por mecanismos. Pues constante se refiere a las etapas de vida, ¿no? A las etapas de vida. ¿Ok? Y si es universal, se refiere a toda civilización, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los agentes de socialización? ¿Cuáles son los agentes de socialización? Tenemos a la familia, tenemos a la escuela, tenemos a los medios de comunicación, ¿no? Tenemos a la comunidad. Estos son nuestros agentes de socialización, ¿ya? Vamos a ver. Familia, ¿no? Tenemos 4 tipos de familia extendida, familia nuclear, papá, mamá, hijos, familia monoparental, mamá y sus hijos, familia reconstruida, ¿no? La que está conformada por mamá y papá, pero son de distintos de repente compromisos, pero tienen hijos, ¿no? En común. ¿Ok? Acá está. ¿Ven? Escuela es otro agente de socialización sumamente importante. ¿Ah? Los medios de comunicación. Lo que podría venir de acá, yo creo que es una de estas características, ¿no? Por ejemplo, podría venir un ejemplo. Mm. María a través de, aprendió a través a través de la televisión algunas actitudes que no son tan favorables para su edad, por la cual en el colegio la expulsaron por 3 días. ¿Qué agente de la socialización está modificando la conducta de María? ¿Qué marcarían ustedes ahí? ¿Qué marcarían ahí? Medios de comunicación, ¿no? Correcto, medios de comunicación. Comunidad, eso es otro agente de socialización muy importante. Las manifestaciones, también hay que repasarlo. Estudia un poco de manifestaciones, ¿no? Imitación, qué es sugestión, qué es costumbres, creencias, opinión pública. Recuerden que tenemos 2 tipos de grupos, ¿no? ¿Ok? El liderazgo, recuerden que el liderazgo es la acción y el líder es la persona, ¿no? Finalmente, ¿ya? Ok, muy bien. Yo creo que bases biológicas ustedes están súper, porque ahí, como ustedes son son de esa área, no hay problema. Psicología de la sensación también.
¿no? Pero de acá lo que podría venir, ya sabemos que sensación, bases biológicas, primer proceso psicológico, hay la sección periférica, la que está conformada pues por los estímulos, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? De esto yo creo que les podría venir esto, ¿no? Lo que es oído, de repente, revisar un poco de oído, ¿ya? Revisar un poco de gusto. Recuerden que las papilas gustativas son los receptores del gusto, el olfato, también podría venirles, de visión también. Ok, la vía nerviosa y el tacto, ¿no? Eso también de acá también creo que sí les podría venir, ¿ah? Hay que repasar un poquito de eso. Y bueno, percepción que hicimos hoy, ¿no? ¿Ok? Listo, chicos. Veo que se están retirando algunos. Bueno, no los... Vamos a hacer algo. Ya los dejo y la próxima semana resolvemos examen, ¿ya? Ok, chicos. Entonces, siempre se están retirando, ¿no? Algunos. Va a venir hasta el tema 6 nada más. No se estresen estudiando hasta memoria. Solo hasta el tema 6. Ya, ¿cuáles son sus dudas? ¿En qué temas están padeciendo? ¿En qué temas? Díganme ustedes. ¿Qué temas es el que sienten que están todavía flaqueando, que les falta? Y lo repasamos. Desarrollo humano. Ya. Desarrollo humano. Está. Ya. Percepción y desarrollo humano. ¿Ya? Ok. Ya, voy a hacer algo. Yo voy haciendo preguntas de desarrollo humano y luego bloques de preguntas de percepción, ¿ya? Preguntas que se me pueden ir ocurriendo acá en la clase. ¿Dónde está? Ya. Yo voy haciendo las preguntas y ustedes me van respondiendo. Y aclaro, ¿ya? Sí, desarrollo humano, por eso les he dicho, estudia desarrollo humano, percepción, sensación. Y el primer tema somos porque siempre viene, ¿no? Porque de las anteriores también ya vino, entonces no creo que se repitan las preguntas, ¿ya? A ver, pregunto. Los cambios de peso, talla, los cambios de peso, talla y circunferencia craneal, ¿son cambios cuantitativos o cualitativos? Cuantitativos, correcto. Cuantitativos. El periodo perinatal se encuentra constituido por tres momentos, ¿verdadero o falso? ¿Ya? ¿Cuáles son estos tres momentos? Primera labor de parto, ¿qué más?
Escriben en el chat rapidito. Segunda labor de parto, correcto. ¿Qué más? Y tercera labor de parto. ¿En cuál de esas está propiamente el nacimiento del bebé? ¿Primera, segunda o tercera? Segunda, correcto. Muy bien. Etapa de desarrollo humano que se caracteriza por la crisis de la personalidad. Y entre las opciones de respuesta solo están las que están acá en la pantalla. ¿Cuál marcas tú? Entre las opciones de respuesta solamente están estas que están aquí. ¿Cuál marcas tú? No, 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 no. Ahí sí se me cruzaron. Les digo, etapa de desarrollo humano en la que se da la crisis de la personalidad. ¿Cuál marcas tú? Muy bien, periodo postnatal. Correcto, periodo postnatal. Muy bien. A ver, marcan aquí, de la que está en la pantalla, ¿ya? Etapa de desarrollo humano donde se da el conflicto de inferioridad frente a la desesperación. Inferioridad frente a la desesperación. Crisis de la inferioridad frente a la desesperación. ¿Qué etapa se da? Ajá, de la integridad frente a la desesperación. En la senectud, chicos, no se vayan a olvidar, esta es la contradicción que habla Erickson, que la persona es consciente de la conformidad y la satisfacción de sus logros obtenidos en un sentido de autorrealización y plenitud. Aquellos que no sienten que no han hecho cosas buenas en su vida entran en una desesperación cuando ya son adultos mayores. Ya, bajo el PDF de sensación. ¿Ok? Ahorita lo bajo. Muy bien. Sí, lo bajo ahorita, no te preocupes. A ver, otra. Etapa del desarrollo humano en que está marcada por los cambios físicos, especialmente por la primera menstruación y por la eyaculación. Adolescencia. Ok. Etapa de desarrollo humano donde se habla de la formación de una moral postconvencional. Ajá, muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es? Adolescencia. ¿Mm? Bien. Etapa de desarrollo humano donde están los reflejos. Los reflejos. Donde se desarrollan los reflejos. Está. Pregunta del examen pasado, ¿no? Vino reflejos. Vino reflejos. ¿Mm? Muy bien. ¿En qué etapa se da el control de las fantasías? ¿En qué etapa se da el control de las fantasías? No. Control. Ya hay un control de las fantasías. ¿En qué etapa? En la niñez. Correcto. En la niñez.
Ya. Sensación. Vamos a ver el cuadro mejor de sensación. El último cuadro que les mostré al final. Este. ¿Cuántos tipos de umbrales tenemos? ¿Cuántos tipos de umbrales tenemos? 3. ¿Los umbrales y los límites es lo mismo? Ya. ¿La audiencia imaginaria se da en la niñez? ¿Se da en la adolescencia? ¿Se da en la juventud o se da en la adultez? La audiencia imaginaria. ¿En qué etapa? No, la audiencia imaginaria se da en la adolescencia. Anoten ahí, ¿ya? Porque no se vayan a equivocar. La audiencia imaginaria se da en la adolescencia. Es que aquí existe un observador en la mente del adolescente que se preocupa de los pensamientos y comportamientos del adolescente, ¿no? No sé si ustedes han visto las películas de las gemelas Hayek, ¿no? Ellas hablan a su espejo, es una audiencia imaginaria. Ustedes también lo hacen. Se hablan a sí mismos, ¿no? Como si fuera un tercero. Y se preocupan mucho por lo que piensa, por los comportamientos de ustedes mismos. Eso es audiencia imaginaria. Es una película antigua, de repente ni la han visto ustedes. Ya. A ver, el análisis sensorial se da bajo estas tres modalidades, ¿no? Está el órgano que recibe, pero antes de eso el sentido que recibe. El órgano sensorial, el receptor, la vía aferente y el centro nervioso. Finalmente, sensación. El órgano sensorial, pues está el globo ocular, ¿no? La retina, propiamente. Y este órgano sensorial, en este caso estamos poniendo un globo ocular, la retina. ¿Cuáles son sus receptores? Son los fotorreceptores, conos y bastones. Conos, visión cromática y diurna. Bastones, visión nocturna, brillantez. ¿Qué vía? Pues una vía aferente, nervio óptico. ¿Ok? ¿Cuál es el centro nervioso? Pues la corteza cerebral sensitiva occipital, ¿no? ¿Ok? La corteza cerebral sensitiva. Ondas sonoras, no se olviden. Por ejemplo, estamos poniendo umbral mínimo, pero si yo pusiera un umbral máximo, de repente un tacho de basura, que se me ocurre, ¿no? Umbral máximo. ¿Esto sería el mismo proceso? Pues igual en el tema de cavidad nasal, ¿no? Igual los quimiorreceptores captan, el epitelio fotónico capta, el nervio olfatorio lleva una información al centro nervioso, específicamente al sistema límbico, a la amígdala, y finalmente producirá lo que es la olfacción, ¿no? Lo que es la olfacción. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Después tenemos a las moléculas disueltas en saliva, ¿no? Una cucharada de sal dice en 2 litros de agua. Ahí está la superficie dorsal de la lengua. ¿Qué receptores? Tenemos ahí los quimioreceptores y los casiformes y fungiformes. ¿Ok? Ya, ahorita lo reduzco un poquito. Ahí, un poquito más, ¿no?
Ya, ahí está. Ya, ahí está. Eso sí está completo. Ya, entonces, el nervio facial, glosofaringeo, mi nervio vago, finalmente el centro nervioso, la área cerebral sensitiva parietal y produce la sensación de amargo, ácido, salado, dulce. Gráficamente y tiene una modalidad estereoceptiva. Ok. ¿Aquí alguna pregunta? Ok. Entonces, chicos, esto también está sencillo. Aprendes este cuadrito, que es como que el resumen de todo el tema, porque incluso acá hablamos de las modalidades sensoriales. ¿Cuáles son las modalidades sensoriales? Son tres. ¿Cuáles son? Las exteroceptivas. Un apretón de mano es exteroceptiva, es propioceptiva o es interoceptiva. Un apretón de manos es una exteroceptiva, una propioceptiva, una interoceptiva. Una exteroceptiva. Eh, el olor de un perfume es una exteroceptiva, una propioceptiva, una esteroceptiva, exteroceptiva. La picadura de un zancudo, exteroceptiva. Exteroceptiva. Am, la sensación de vómitos, náuseas, ¿es esteroceptiva, viseroceptiva o propioceptiva? Interoceptiva. Ujú, correcto. Ah, el dolor de músculos, los dolores de músculos. ¿Esteroceptiva, propioceptiva o viceroceptiva? Ujú, propioceptivo, ¿no? Correcto. A ver, la temperatura, frío, calor, ¿qué modalidad sensorial sería? Una exteroceptiva. Muy bien, esteroceptiva. Am, ya. De percepción, vamos a percepción, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones de la percepción? Hace rato pregunté y nadie contestó. Ahora sí, dígame, ¿cuáles son las funciones de la percepción? ¿Cuáles son las funciones de la percepción, chicos? Otra vez, discriminar, ¿qué más? Integrar, interpretar, muy bien. Juanito es un recién nacido y logra identificar perfectamente el aroma de su mamá y la de su papá. ¿Qué función de la percepción ha logrado desarrollar Juanito?
discriminar, ¿no? Porque puede distinguir entre papá y mamá, ¿no? A ver, María ordena sus cosas en casa. María ordena sus cosas en casa de acuerdo a su color y su tamaño. ¿Qué principio de la percepción se está cumpliendo en dicho ejemplo? Vamos. Correcto, ley de semejanza. Muy bien, ley de semejanza. Mm, a ver, otro. Roberto es músico y le pide a José, que también es músico, que logre encontrar de la música que está escuchando ahora, cuáles son los sonidos del ukelele. Le está pidiendo que encuentre los sonidos del ukelele. ¿Qué función de la percepción se ha visto en dicho ejemplo? Discriminación, correcto. Discriminación. Muy bien, chicos. Les deseo todos los éxitos en su examen, que les vaya excelente. Cuídense bastante. No se estresen estudiando estas altas horas de la noche, eso es lo peor que pueden hacer. Recuerden que su memoria a corto plazo, como hemos dicho, la memoria a corto plazo dura muy poco tiempo. Lo que tienen que hacer es fijar ahora sus conocimientos en su memoria a largo plazo. ¿Ya? El fenómeno pi, el fenómeno estroboscopio. El fenómeno pi, recuérdate que es de las bombillas incandescentes de luz. No hay movimiento, ambos, tanto fenómeno pi como estroboscopio, son fenómenos básicamente de movimiento aparente. Entonces, ambos fenómenos, recuerda, el pi tiene que ver con la luz y el estroboscopio tiene que ver con el flujo veloz de las imágenes, ¿no? Totalmente distintos, no tienen nada que ver. Y la autocinética tiene que ver con una propiedad de nuestro globo ocular que percibe un movimiento donde no lo hay. Entonces, son totalmente distintos ambos fenómenos, no son iguales. Ahí puedes distinguir uno de otro. ¿Ya? Muy bien, chicos, cuídense bastante. Buen fin de semana a estudiar lo que falta y a descansar después lo suficiente para dar un buen examen. Cuídense bastantes. Éxitos en su examen, chicos. Éxitos en su examen. Éxitos, éxitos.